Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Vamos a ver. La idea de hoy es darles como una charla, no es una motivación en sí, pero la idea es que ustedes puedan experimentar los sentidos que los usamos todos los días. Entonces, quiero que entiendan por qué es que nosotros les vamos a pedir ciertos cuidados que tienen que tener. Hay muchas razones, tal vez no se las voy a dar todas en esta charla porque se trata de una ciencia, o sea, esto es muy amplio, entonces yo les voy a dar como lo más relevante para que ustedes puedan experimentar y poder interiorizar por qué les pedimos que hagan algunas de las cosas que van a tener que hacer, los cuidados, lo que nosotros llamamos buenas prácticas sensoriales. Juan José, usted puede verificar con ellos, como ellos no me pueden contestar. Parte de lo que quiero hacer es hacerles preguntas, pero precisamente, número uno, no los estoy viendo. No puedo interactuar mucho con ellos a menos que sea, ¿verdad? Que usted vuelva como, no sé, se conectó en su teléfono o en su computadora. En la computadora. Bueno, sería como que volviera la computadora hacia ellos, pero igual es muy difícil. Sí, profe. Varias de las cosas que espero que podamos hacer, la interacción va a ser como a través del teléfono. Si lo pudieran usar y conectarse a Google, ¿es posible? Pero que ella se conecta a Google, dice usted, profe. Tienen que entrar a Google, ahora les digo dónde, pero es posible. Si tienen el teléfono como para que se conecten. Que usen el teléfono para que me contesten. Que usted utiliza mi, ¿no? Sí, profe. Bueno, si no hay, ¿verdad? Si hay alguna cuestión, ahí, no, esto no es una cosa así, ¿verdad? Formal, para nada. Lo que queremos es que ustedes tengan esa experiencia de sus sentidos, o sea, ya bajo control y ustedes poniendo atención para que vean por qué estamos haciendo todo lo que Juan José va a hacer, todos los cuidados que queremos que aprendan a tener. Ok, entonces, vamos a ver cómo hago para que esta cosa no me estorbe. Bueno, entonces vamos a ver por qué esas ciertas metodologías, en realidad a esas metodologías en conjunto les llamamos buenas prácticas sensoriales para ayudar a controlar esta sensación que nosotros queremos medir. La sensación se va a producir cuando un estímulo o un producto interactúa con nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va a generar la sensación. Qué sé yo, un helado por ahí puesto no va a generar sensación a menos que lo observe, ¿verdad? Tenemos 5 sentidos y los 5 sentidos normalmente se estimulan alguno de todos.
Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que las personas son variables. Ustedes mismos deben estar pensando eso, ¿verdad? Hay algunas personas que ya ustedes han visto tal vez que dice, uy, qué rico huele, y otra dice, aquí no huele a nada, o, ¿verdad? Ustedes han visto, oh, qué bonito se ve ese color. No sé, por ejemplo, las personas que son daltónicas, que ya no solo son variables, sino que padecen una enfermedad, entonces son todavía más diferentes sus sensaciones al resto. Qué bonito ese color rojo. Y alguien dice, eso no es rojo. Es probable que tenga un problema de daltonismo o algún otro problema visual. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa variabilidad, que tiene mucho que ver con las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Dependiendo de lo que hayamos experimentado, algunos podemos ser conscientes de sensaciones que otros no, porque no las han experimentado o han sido muy pocas veces que los ha experimentado y no tienen tanta noción. Además, tenemos que recordar que los productos son variables. Aquí es donde necesito el teléfono, porque les voy a empezar a hacer ya las preguntas. Si ustedes van a Google y se meten a www.menti.com y ahí les va a pedir un código, escriben este código de 8 dígitos. Aquí me quedo hasta que me digan que ya están. Les voy a hacer preguntas de aquí en adelante, no siempre, pero vamos a hacer muchas interacciones. Entonces, pienso que esta es la forma más fácil, sobre todo que no los estoy viendo directamente, ¿verdad? Al único que veo es a Juan José como computadora o celular, nada más. 48 70 7404. Ese es el código que ponen ahí donde se les abre la paginita y vienen varias preguntas. Yo creo que yo se las tengo que ir desplegando una a una. Todavía no me fijé cómo hacer para desplegarlas Ya todas. le sale la primera, ¿verdad? Sale la primera. Entonces, quiero que vean este vestido. Este vestido recorrió las redes sociales hace como 5 años. Creo que las preguntas les están saliendo mal. No tiene por qué salir mal. Nadie tiene que contestar nada. No, es que la pregunta que les está saliendo es ¿cuál, lo que les está saliendo es cuál sabor de fruta? No. Es porque esa es la que está activa. Esa no es la que van a contestar. Yo les tengo que activar, es lo que les estoy diciendo. Que, ay, espérenme un momento. Aquí está, sí. No. Ay, no sé ni cómo les está saliendo eso. Si yo por alguna razón se me cerró. No, aquí está. Listo. No se preocupe, ya voy a arreglar esto. Yo les voy activando de una en una. Ok. No. Ahorita cuando ella les activa, se le hace el cambio. Ahí está activada. ¿Ya le sale la nueva pregunta? Dice, el presentador ha cambiado de diapositiva. Mira la diapositiva. Denle en ir. Ahora sí. Ok, aquí lo que les estoy preguntando, pónganme atención antes de contestar la pregunta porque la idea es... ¿Sigo? Listo. Sí, Ajá. ya puede seguir. Ok, entonces, la razón por la que les pongo este vestido es porque por alguna razón no todos la vamos a ver iguales. Y este es uno de los mejores ejemplos que que exista, digamos, en el sentido de que podemos ver variaciones entre las personas. Normalmente, y Juan José les puede corroborar, yo los ejercicios que hago en cuanto a cómo funciona el sistema sensorial es usando la visión, porque más o menos tenemos un lenguaje muy estandarizado para lo que es visión. Si alguien dice esto no es rojo y como les decía, dice que es azul o café, uno dice esta persona tiene un problema o tiene mal en el lenguaje y se va corrigiendo como se hace con los niños. O esto es cuadrado y la persona dice esto es rectangular, tiene algún problema en la retina o no ha aprendido lo que es rectangular o redondo.
Entonces, es muy fácil experimentar esto que vamos a ver en general con la visión, porque tenemos lenguaje. Pero este vestido es un caso similar a lo que ocurre con el gusto, que cuando uno dice, ay, acabo de pasar por una experiencia así con una señora que estábamos almorzando, se vuelve y dice que esa sensación ácida, esa sensación, y era amarga. Las personas tienden a confundir la palabra ácido con amargo cuando están hablando de cosas amargas como la cerveza, como ¿cómo se llama esto? La mostaza o la flor de tabo, eso es amargo. Pero no tenemos un lenguaje estandarizado. Normalmente la gente no se corrige y le dice, no, eso es amargo. Pobrecita la señora, porque yo sí la corrijo, pero normalmente a uno no lo corrigen. Y en este caso, todos deberíamos estar sintiendo lo mismo porque se supone que estamos viendo lo mismo, pero resulta que en este caso particular va a pasar algo similar a lo que pasa con el gusto, que uno no sabe si es que no tiene lenguaje o la sensación realmente es diferente. Aquí hay variabilidad en la forma en que la persona percibe, entonces por eso les pregunto, ¿de qué color ven el vestido? Ahora contesten y les voy a enseñar los resultados. Sí. Es algo aproximado a lo que yo les puse, no les podía poner como todas las opciones que ustedes pueden ver o darle un nombre en la forma que ustedes se lo dan. Pero yo sí lo he visto dorado y blanco. Ok, a ver, ya están. No deberían estar hablando. Esa es una de las prácticas que no les dije. Solo han marcado 6 personas. ¿Cuántas personas hay? ¿Quién falta votar? ¿Cuántas han votado, profe? 6. ¿Cuánto yo? Falta una, profe, ya vamos. No, así, a donde esté como la vea. Yo lo he visto blanco. De como lo estén viendo, no hay respuesta correcta aquí. Aquí no pueden, no debieron haber hablado para que no se influenciaran. Esa es una de las cosas que vamos a hablar ahora. No, pero ya todos sabían, solo faltaba uno que no había. El panel va a ser de 7 personas. Hay un par que están afuera, profe, que no están es que hoy tuvimos que hacerlo en otro espacio, entonces redujimos un poco la aforo y por eso fue que yo le dije que lo grabáramos. Si no, pero no pueden conectarse. No, profe. Voy a hacer una cosa que no la iba a hacer en este momento, pero sí les voy a decir una cosa. Cuando citamos, tienen que llegar. Porque ya les voy a decir, ok, voy a dejar de proyectar acá, voy a ponerles esto y ahorita les voy a decir, ok, de ustedes que están ahí, más de la mitad ven el vestido azul y negro. Dicen que es azul y negro porque yo lo veo dorado y blanco. Entonces, y la mayoría de las veces lo veo dorado y blanco. Solo una vez lo vi azul y negro. Entonces sí creo en esta explicación que les voy a dar. Pareciera que es la apertura del diafragma en el ojo que deja entrar la luz. Y entonces, dependiendo de la cantidad de luz, ustedes han visto que cuando uno sale de un lugar oscuro, uno se queda que no ve porque el diafragma se abre para que entre más luz para que podamos ver.
Cuando hay exceso de luz, se cierra para que podamos ver también. Entonces parece que tiene que ver un poquitito con esa apertura del diafragma. Me llama mucho la atención que ustedes en la mayoría lo estén viendo azul y negro, que es como realmente dicen que es el vestido original. Aquí en San José, bueno, en San José y en otras partes, que ahora no recuerdo dónde era, lo vieron más gente dorado y blanco. Entonces, creo que sí tiene que ver tal vez un poquito con eso, que ustedes tienen tal vez más luminosidad en este momento en Punta Arenas que yo, por ejemplo, aquí. Ok, entonces, todavía no vamos a seguir con la otra pregunta, sino que voy a continuar para que ustedes vean para dónde voy. Entonces, aquí estamos viendo la variabilidad y no se trata de lo que yo creo. Bueno, las personas que marcaron otro, ¿verdad? Había como unas, que 2 personas que marcaron otro. ¿Por qué marcaron otro? Porque yo lo vi. No lo llamaría azul, lo llamaría morado. Ajá, lila, dice. Sí, es eso, es simplemente lenguaje, pero sí lo están viendo azul, ¿verdad? Lo que llaman, digamos, uno lo pone azul porque es como lo que dicen, que debería ser azul y negro. Entonces, a veces es simplemente, a veces es como una combinación, está como en la transición entre blanco y negro y dorado y azul. Entonces, ven como la mezcla. Hay varios compuestos que, ¿verdad?, que se van a probar en la boca, como este que se llama Cinegrin, que es el que le da el sabor amargo a estas coles de Bruselas, que son como unos repollitos, como al brócoli también, que la gente lo siente un poco amargo. Algunas personas no sienten este sabor amargo y eso es una cuestión genética, o sea, algunos tenemos más receptores de estos sabores amargos y otros menos, entonces la intensidad o sentirlo va a depender de si yo tengo o no esos receptores en la lengua. Y eso es una cuestión propia, o sea, hay variabilidad en el ser humano. Hay otros compuestos que, bueno, comúnmente así, en el nombre común se le conoce como PROP, y este compuesto hay algunas personas que lo sienten como agua, otras, un grupo pequeño lo siente como, no, la mayor parte de la gente, creo que es como un 70% de la gente lo siente amargo, y como un tal vez 10%, ¿verdad? 10 de 100 personas lo sienten amarguísimo, amarguísimo, amarguísimo. Entonces uno no puede creer que alguien diga, esto es agua, esto no es nada, y otro está revolcándose del sabor amargo. Eso es una cuestión genética. No siempre pasa, no es tan extremo, pero esto demuestra la variabilidad que hay en el ser humano. Las anosmias es la incapacidad de percibir un aroma, y me hizo mucha gracia hace un año porque empezamos a hacer un panel entrenado de cacao y hubo personas que no sentían el aroma a vainilla y lo intentamos de varias maneras y no. Eso quiere decir que esas personas tienen una anosmia para percibir vainilla. Todos tenemos alguna anosmia, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Normalmente cuando se hacen pruebas tan controladas como las que se deberían de hacer en un panel entrenado, ahí es donde uno empieza a darse cuenta que tiene alguna anosmia. Con este problema que hemos tenido con el COVID, algunas personas por varios meses y hasta tal vez por el momento, o sea, a través de toda la pandemia han perdido el olfato después de haber sufrido el COVID. Entonces, podría ser que sea más frecuente que encontremos personas con anosmias. Eso quiere decir que no, anosmias puntuales, ¿verdad? Eso es lo ideal, porque si no, uno se queda sin olfato del todo. Tenemos que lidiar con esa variabilidad humana, o sea, no podemos pretender que todos sientan lo mismo. Por eso, y por ahí va también el comentario que les iba a hacer hace un ratito, vamos a trabajar con un grupo de personas que van a ser representativas de la población, o sea, aunque ustedes están dentro de la empresa, no fueron tal vez escogidos al azar, sino que ustedes están en este grupo porque van a tener más cercanía,
porque están en el grupo de control de calidad, por la razón que sea, pero ustedes son un grupo representativo de seres humanos, con todas sus, digamos, como problemas de sensaciones, como cualquier ser humano. Vamos a usar un grupo. No es recomendable en análisis sensorial utilizar una sola persona. Cuando se usa una persona que se considera experto, eso no es análisis sensorial. Esa persona aprende a evaluar de acuerdo a lo que alguien le enseña a otro maestro, digamos, sensaciones que están ahí que nadie más puede reproducir. En un panel sensorial, si alguno de ustedes se va, otra persona ingresa y vuelve a ser parte de ese instrumento. Puede ser replicado, digamos. Aprenden igual. En cambio, cuando un experto se va, la empresa como que pierde al experto y llega otro y es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aprenden, es como una experiencia y realmente no describen el producto. Nosotros vamos a formar un instrumento que describa el producto. Ahora, ¿cuál es el problema de que este grupo entero no reciba el mismo entrenamiento? Que aquí van a haber algunos que nos van a estar fallando. Ocupamos que este grupo se mueva junto, que este grupo aprenda junto, que este grupo reciba toda la capacitación o el entrenamiento junto, porque donde uno empieza a fallar y después falla el otro, vamos a tener un instrumento, voy a ponérselos así. Tenemos una carreta jalada por un caballo o un Ferrari, y yo espero que podamos tener el Ferrari, porque la carreta jalada con el caballo vamos a invertir muchísimo tiempo para lograr algo que significa estoy transportando, ¿verdad? Como la carreta en el caballo, pero no es lo ideal. En cambio, el Ferrari me va a llevar rapidísimo a un resultado bueno. Necesitamos que cuando nos pongamos de acuerdo para las fechas que van a ser fijas, y ahora vamos al final a tratar de llegar a un acuerdo, que eso le pedí a Juan José y bueno, lo habíamos hablado originalmente cuando hicimos las negociaciones. Necesito que digamos que sus jefes entiendan esto, o sea que para que ustedes se formen como un buen instrumento necesitamos ese tiempo y les voy a ir explicando poco a poco muchas de las cosas que vamos a quitarles, que necesitamos que ustedes cambien para tener esas buenas prácticas sensoriales. Si todos no las aprenden, entonces vamos a tener un instrumento deficiente. Lo ideal es que ese instrumento esté lo mejor afinado posible, porque recuerdan que también los productos varían. Entonces lo ideal es que el instrumento capte las variaciones del producto, que eso es lo que se quiere. Me cambió de productor a productor, me cambió del 2021 al 2022. El instrumento tiene que estar afinado. Si ese instrumento no está afinado, hay números. Ustedes van a probar las muestras. Que eso sea realmente preciso, o sea, que se acerque a la verdad, a la realidad, eso no se los podría garantizar. Ustedes van a tener una responsabilidad grande. Nosotros vamos a tratar de irles enseñando de a poquititos, ¿verdad? Por eso es que ocupamos el tiempo suavecito y ahora van a entender por qué vamos a ir así. Para que ustedes lleguen a hacer ese instrumento fino, muy fino. Esto es parte, esto no es todo de lo que muchas veces se les pide a los panelistas en general y luego se aplica otras cosas más específicas dependiendo del producto para lograr que se conviertan en ese instrumento más fino, que logren captar cosas que tal vez de otra forma no lo van a lograr. Y ustedes mismos en otra situación, en otro ambiente, igual no van a lograr captarlas. Sin embargo, ustedes se van a convertir en otro tipo de, ¿cómo les digo? De personas que consumen alimentos después de esto, porque van a empezar a prestarle atención a cuando consumen, a cosas que antes no le prestaban. Bueno, por ejemplo, antes de hacer la prueba
Normalmente se les va a pedir no comer 1 hora antes. Ahorita lo vamos a experimentar. ¿Por qué esto? No tomar café o té o algo que tenga cafeína como una bebida estimulante 2 o 3 horas antes. Ahorita lo van a ver. No utilizar perfumes o jabones con olores. Esto también es porque estamos haciendo pruebas y cuando hay otras cosas interfieren con la muestra. No va a ser la muestra lo que están evaluando, sino al compañero de la par con el perfume que se puso. Igual, si la gente fuma, huele a humo o a cigarro, eso interfiere. Y esto es muy importante, vean, si tuvieron que comer, digamos, 45 minutos antes y ustedes dicen, yo voy a hacer la prueba, no se laven los dientes, se enjuagan mucho con agua, pero no se laven los dientes, porque la pasta de dientes tiene un compuesto que se pega en los receptores y cambia totalmente la forma de percibir, inhibe algunos sabores, o sea, no sentimos el dulce, no sentimos ciertos sabores, y eso hace que cambie todo el producto. Durante la prueba, se les va a pedir que se enjuaguen con agua o alguna solución. Ustedes probablemente es con agua, o tal vez les vamos a pedir que no lo hagan, pero, ¿verdad? Si se les pide, tienen que hacerlo. No se lo pueden brincar y poquito a poco se van a ir acostumbrando también si se les pide que expectoren o escupan ese enjuague, porque muchas veces es importante que lo hagan. A veces en lugar de que se enjuaguen, se les va a pedir que esperen un tiempito para que se restablezca la saliva. Muchas veces cuando yo he estado haciendo estos entrenamientos, yo pido que se inhale, así, que se huela el vapor que sale de agua caliente, porque esto limpia. Ahorita les voy a enseñar los receptores que están en la parte alta de la nariz. Pueden utilizarse luces y ahorita vamos a ver también. Y a veces se les va a pedir, y lo vamos a hacer, que se tapen la nariz y se la destapen. Después de hacer las pruebas, es recomendable no comentar durante las evaluaciones, eso vamos a verlo. Bueno, no lo vamos a ver, pero ustedes lo van a entender porque prestar atención a cada muestra, hacerlo con calma y ojalá no estar uno así como estresado de que tengo que salir en carrera e irme. Y se les va a pedir que memoricen las referencias, que pronto vamos a ver qué son, o estándares también. Ahora, lo que vamos a medir es una sensación que tiene que ver con la percepción de nuestros sentidos. Los estímulos van a llegar a los receptores. Tenemos receptores en el ojo, en la nariz, en la boca, en el oído y en el tacto, la piel. Entonces, cuando un estímulo alcanza el receptor, se va a formar una señal neurológica, ¿verdad? De algo sólido que mi piel toca, se va a transformar esa sensación para que sea sensación, se transforma a una señal neurológica que es enviada al cerebro y ahí es donde se interpreta y ahí es donde yo obtengo la sensación. Entonces, los sentidos no están solitos, los sentidos son interpretados por el cerebro. Bueno, aquí es importante ya ir viendo qué hace el cerebro. A pesar de la gran capacidad para recibir, integrar e interpretar señales que tiene el cerebro se protege a sí mismo de la sobrecarga de información. Y esto es muy importante porque los sentidos, los ojos, el oído, el gusto, el olfato y el tacto los tenemos para sobrevivir. Los sentidos nos ayudan a no morir antes de tiempo, porque nos avisan, ahí hay un hueco, ahí hay un animal, ahí viene una cosa grande. O sea, ni siquiera hemos evolucionado mucho desde hace millones de años porque ya estos sentidos nos ayudan mucho. El gusto impide que yo me trague algo venenoso o hace que consuma los nutrientes que necesito. Igualmente el oído me está avisando, viene algo que suena fuertísimo, probablemente me va a matar. Entonces uno ve qué es y ya con 2 sentidos uno analiza qué hago. Entonces tiene que protegerse de la sobrecarga de información, tanto sensorial, porque es mucha la sensorial, como la
cognitiva, ¿verdad? Cuando uno está aprendiendo, está pensando, está haciendo, o motora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace el cerebro con estas estrategias? Tiene varias estrategias para protegerse de esa sobrecarga de información. Una de esas es la atención, muy importante para nosotros. Cuando a nosotros nos piden que hagamos una tarea, si esa tarea es fácil y digamos, no requiere como mucho cuidado, uno ve, digamos, si fuera de ver, uno ve todo de una sola, todo, qué sé yo, como que ustedes tengan no sé, Juan José, ahí tendrán algo que les pueda ayudar como un ejemplo de que usted les pregunte dónde está algo que sea fácil de encontrar. Por ejemplo, ¿dónde están las ventanas? No, algo más chiquito, algo que no sea tan obvio, pero que esté aquí, por ejemplo, ahí, ¿dónde está? El borrador. Ok. Lo encuentran fácilmente, ¿verdad? Porque ustedes vuelven a ver hacia una pizarra y ahí está el borrador. Entonces Eso fue lo que hicieron todos, volver a ver la pizarra. Ajá, exactamente, porque también más o menos saben dónde está y además uno les dice, bueno, aquí, revisen. Entonces, lo que uno hace es que todos los elementos, o sea, ahí vieron todo, la pizarra, la pared, un estantito donde está el borrador, uno lo analiza de una sola, es en grupo y toma una decisión que normalmente es correcta. Cuando la tarea es fácil. Cuando la tarea es difícil, uno tiene que evaluar elemento por elemento y se lleva tiempo, va evaluando uno por uno. Y eso toma tiempo y compara. Y entonces decide. No es, es esto. No sé si usted recuerda algo de esto, Juan José, como para que tal vez intente buscar un ejemplo donde tenga que buscar de a poquitito. Difícil. Y esa está difícil de pensar en la profe. Tienen una planta ahí cerca, una hoja, un árbol. No, profe, no hay nada como. ¿Dónde está la planta del Bueno, vamos a pensar, por ejemplo, que yo les diga en un escritorio lleno de cosas, yo les digo, présteme un talonario de color azul que sí está ahí. ¿Qué es lo que normalmente hacen cuando uno está buscando algo específico en un escritorio que tiene muchas cosas? Uno se fija de uno en uno, ¿verdad? Aquí, 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 hasta que lo encuentra. La tarea no es tan fácil, no se puede ver todo de una sola y decir aquí está. Se tarda un ratito más de lo que tardaron ahora en encontrar el borrador, que era una tarea fácil porque solo estaba la pizarra y el borrador y tal vez un marcador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí pongo, ¿verdad? Cuando la tarea es fácil, con poca atención la logro. Cuando la tarea es difícil, necesito más atención. Normalmente ustedes van a creer que la tarea sensorial es fácil. La tarea sensorial no es fácil. La tarea sensorial es difícil. Entonces necesitamos más atención. Voy a preguntarles, les voy a dar 15 segundos para que vean estas fotos. Lo que uno normalmente hace con lo que está viendo, lo ve de un solo golpe y ya sabe qué es. Entonces les voy a dar 15 segundos y después les voy a ir preguntando qué está mal con estas fotos. Son 3 fotos. Empiezo a contar 15 segundos. ¿Está mal en esa foto? Ajá. Sí. No comentemos. No comenten. ¿Qué está mal con esta? ¿Qué dicen, Juan José? Que tiene más dedos. ¿Cuántos vieron el dedo extra? El dedo extra. El dedo extra solo una persona lo vio. Ajá. ¿Saben por qué? Bueno, ahorita se no lo digo. o sea, no lo vio raro, sí. Claro. Ah, bueno. Voy. Ok, vamos con la segunda foto.
Una casa, Vamos por la segunda ya. Ya, ok, es que no les escucho, o sea, oigo que están hablando, pero no sé de qué. ¿En esta? La mano extra. ¿Cuántos vieron esta mano extra? No, Bueno, ¿cuántos la vieron rara? Porque parece que ella está como... Algunos no nos toca ver una mano de más. Ujú. Sí, ¿verdad? O sea, uno al ratito se da cuenta que no es una mano que debería estar ahí, pero de momento uno la ve más o menos bien. Sí, que ¿En fue lo que esta? todos vieron, que todo se veía normal. Ujú. ¿Y en esta? Ya dijeron. Los dientes, están diciendo. La oreja. Ahí ya le llegaron a la oreja. Ok, vean. Aquí hay un distractor. El distractor es el diente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Algo que no esperaba, que no debería estar ahí y que es muy obvio, atención fácil, se van al distractor. Entonces, donde se van al distractor, todo está bien porque la mirada está enfocada aquí. Entonces, ¿qué estoy viendo? Todo está bien. Necesito dejar de ver este diente que no debería estar así para volver a ver todo lo demás. Como yo les dije que buscaran algo malo, buscan. Si no, no buscan. Pero ven que es de a poquititos que van encontrándolo. Aquí hay otro distractor, entonces, ¿qué es lo normal? Ella le pasó el brazo por encima, pero no era. Después ya se fijan mejor. Y aquí, igual, el distractor es esto, entonces uno solo ve como a ellos, ¿verdad? Viendo hacia como la cámara, que es... Pero ya uno empieza a ver más en detalle que le falta la oreja. Entonces, esto tiene que ver con atención. Cuando la tarea es fácil, se requiere poco cuidado. Cuando la tarea es difícil, y en este caso se convierte en una tarea difícil porque hay un distractor. Y en lo que son pruebas, podrían haber distractores, podría haber un sabor ácido muy fuerte, pero hay algo que hay que yo necesito que ustedes encuentren que no es el ácido. Podría haber un sabor a humo que no debería estar ahí y yo necesito que ustedes encuentren otra cosa. Entonces tenemos que tener cuidado que estos distractores no nos desvíen la atención de todo el panorama. Y tenemos que poner esa atención enfocada. Vamos a ver. Ok, vean. No comenten nada, porque estamos hablando de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo sentir. Y luego lo comparamos cuando yo les pregunte, solo hasta que yo les pregunte. Este es uno de los más famosos ejercicios de atención donde el cerebro se enfoca en la tarea que se le pide. Aquí se los voy a decir antes, ahí se les va a explicar también, abajo hay subtítulos. Ven que hay dos equipos, uno en negro y otro en camiseta blanca. Tienen que contar los pases de la bola que hacen los de camiseta blanca entre ellos. Ellos se pasan la bola. Cuenten desde el primer momento que empieza hasta cuando yo les diga cuántos pases eran. Voy a empezar, no me quiero echar para atrás porque si no, pues perdemos la atención. Pongan atención, no comenten absolutamente nada. Y esta es parte de las instrucciones que se les pide para sensorial. No comenten porque se sesgan. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes? ¿Cuántos pases contaron?
Yo oigo a alguien diciendo 15 también, ¿verdad? 15 y 14 están diciendo. Ajá, eran 15. La respuesta es 15. ¿Alguien vio el gorila? Ahí está. Usted habló del mono. No lo notaron, ¿verdad? Ay, no lo puedo parar ya. Ok, este es uno de los videos así como famosos porque no todo el mundo ve el gorila. Yo casi me desmayo cuando me preguntaron dónde está el gorila. Yo, ¿cuál gorila? Yo estaba contando el número de pases. ¿Quiénes vieron el gorila? O algo que, bueno, ¿quién reconoció al gorila? Realmente quieren ver. No, pero si o sea, ustedes dos. No, legalmente yo le voy a decir con la distracción, ahí es que usted está contando lo de la bolsa. Sí, pero ¿vieron el gorila? ¿Vieron el gorila o no lo vieron? Yo no lo vi. ¿Notó algo raro, nada más, o sí notó el gorila? Yo sí noto donde va entrando la imagen ahí suavemente, da vueltas y toda la vara, pero o sea, si uno quita la mirada en el balón ya se pierde. Pero sí se ve la imagen donde camina totalmente diferente, la ropa y todo, muy grande y todo. ¿Sabía que era un gorila? No. ¿Sabía que era un gorila o nada más vio que entró algo raro? Usted sí, usted dijo que el mono ese. Ok. ¿Usted notó un gorila o notó algo raro? Dos personas sí notaron el gorila, una persona notó algo raro y el resto no. Ajá, ajá. Normalmente uno se enfoca en lo que le piden, entonces se concentra en lo que le piden. Y por eso también hay que tener mucho cuidado en cómo uno les pide las cosas, porque puede ser que uno los enfoque en algo y ustedes están sintiendo otra cosa, el gorila, y uno no se los pidió y hay tres que dicen, aquí hay un sabor amargo, y otros, no, aquí no hay ningún sabor amargo. ¿Por qué? Porque uno no tuvo ese cuidado de ayudarles a buscar otra cosa. Entonces, cuando ustedes, alguno, sienta algo un poco diferente de lo que se le está diciendo, pues lo puede decir y entonces empieza a buscar a ver si hay algo diferente o es la persona, ¿verdad? Como su sistema sensorial un poquito diferente a los demás. Pero sí es bueno porque a veces por atención alguien encuentra cosas que los demás no. Y además, a veces uno no pone la atención que debería poner para encontrar las cosas que nadie sabe son inesperadas, están ahí. Ok, entonces, además de la atención selectiva, ¿verdad? Que el cerebro se ayuda. A mí me dijeron haga esto y yo estoy tratando de hacerlo. El cerebro también sufre adaptación. O sea, los sentidos sufren adaptación. El cerebro lo que hace es atenuar la señal para protegerse de la sobrecarga de información. ¿Por qué? Porque si esa sensación es permanente, es constante, entonces el cerebro llega a decir, no me está haciendo daño, esto no me va a matar, entonces, ¿para qué la voy a estar sintiendo? Cuando ustedes entran al comedor o a la cocina de las casas de ustedes y están cocinando o están comiendo, ustedes entran y dicen, ¡uy, qué rico! Y uno cae casi desmayado y los demás dicen, aquí no huele a nada. ¿A ustedes no les ha pasado? ¿Verdad? Que eso pasa mucho, que uno llega y dice, ay, qué rico huele, y después uno se queda ahí y ya entra otro y dice, uy, qué rico huele, y uno, ya no me huele a nada, y uno sabe que sí olía, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando uno anda aretes o reloj, que a veces uno, bueno, no sé, a mí una vez se me puso una pulserita que quería mucho y yo, ay, ¿cómo no la sentí? Porque ya no la sentía, yo la andaba puesta, pero ya no la sentía. Entonces, cuando se me cayó, a mí mi cerebro no me avisó porque ya esta sensación estaba bloqueada, estaba adaptada. Vamos a hacer un ejercicio de adaptación, ya les voy a explicar, igual no comenten hasta que yo les diga. Les voy a explicar una pizquita, que eso no tienen que saberlo para nada, pero es como para que entiendan lo que vamos a hacer. En el ojo, los receptores se llaman fotorreceptores y cada una de las celulitas tiene una sustancia, digamos, que es el fotorreceptor,
que tiene capacidad en la misma célula o de percibir el color rojo o de percibir el color verde en la misma celulita. Y en otra celulita tiene la capacidad de percibir el color azul o el amarillo. No hay una celulita mezclada con azul y rojo o azul y verde, no. Es rojo y verde y azul y amarillo. Así está organizada en la retina. Entonces, cuando uno se adapta, ¿qué nos va a pasar cuando nos adaptamos? Ya les di 2 ejemplos de los sentidos de tacto y olfato. ¿Qué nos pasa cuando nos adaptamos? Ajá. Que deja de ver, notar un color, digamos. Cuando nos adaptamos, sí, baja la señal, ya sea de olor, de tacto, y ahora vamos a ver una señal diferente de color. Para que se adapte, la señal tiene que ser constante. Entonces, constantemente me llega el olor, se adapta. Constantemente tengo la pulsera, constantemente tengo, pues, a veces uno se le cae hasta el suéter y no se dio ni cuenta, constantemente lo tengo. Entonces, para que haya adaptación en el ojo, tengo que mantener esos fotorreceptores en el mismo lugar. En el ojo es difícil porque el ojo no queremos que se adapte, porque ¿qué pasa si se adapta el ojo? Nos quedamos sin ver. Entonces el ojo tiene un movimiento sacádico, que es yo no sé si ustedes le han visto el ojito así bien de cerca a alguien, donde el ojito se mueve con la idea de que no nos adaptemos, pero esto lo podemos lograr, esta adaptación sin que haya peligro. Por eso tienen que ver fijamente este punto para evitar que el fotorreceptor se esté moviendo de verde a rojo, de verde a rojo. Vuelvan a ver ese punto por un ratito para que el cerebro diga, esto no es importante, lo voy a adaptar. Entonces la sensación se deja de transmitir, se agotan, digámoslo así, o se adaptan los fotorreceptores del color verde por un lado y del color rojo por el otro. Por eso es que no pueden moverlo, porque si no, no se nos van a adaptar. Y cuando yo quito el estímulo, que es este color verde y este color rojo, cuando no queda nada, entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Lo que me quedó. ¿Qué me quedó? ¿Cómo lo ven? Lo están viendo los 2 colores. Pero al revés. Ajá. Donde estaba el verde está el rojo y donde está el rojo está el verde. Lo están viendo al revés, ¿verdad? Y si ustedes vuelven a ver a la pared, ahí lo ven. Porque lo que quedó sin adaptarse es lo que estaba en ese fotorreceptor, que por eso les comenté al inicio, lo de la pareja. Lo único que queda activo es lo que no se adaptó, que en el rojo es el verde y en las azules hubiera sido el amarillo, o al revés, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de demostrar también que nos vamos a adaptar. Esta otra, en el ojo hay celulitas que captan movimiento para un lado, movimiento para el otro, súper especializado. Digamos, líneas inclinadas para un lado, líneas inclinadas para el otro. Entonces, si nosotros adaptamos alguno de esos receptores, vamos a ver cosas diferentes. Si ustedes se quedan viendo este punto, nos vamos a adaptar a ciertas líneas inclinadas. Cuando vean otra cosa, que ahorita les digo que lo vean, de momento tienen que ver ese punto fijo. Entonces, cuando ustedes están viendo ese punto fijo, se están adaptando a esas inclinaciones de línea que hay ahí. En este momento, si ustedes vuelven a ver a este punto, ¿qué le pasa a estas líneas? ¿Algo les pasó? Como gorditas. Se abombaron, ¿verdad? Se hacen para afuera. Es porque al no estar estas, digamos, fotorreceptores de esta forma, entonces, cuando yo estoy viendo las rectas, me hace falta eso para compensar. Entonces, mi ojo le manda las señales sin esa señal al cerebro, y entonces el cerebro dice, ah, faltan estas, es gordito, se abomba aquí, ¿verdad? Después de un rato ese efecto se quita, igual que el otro.
Esto es adaptación y esto nos va a pasar en el gusto, en el olfato, en la vista, en el oído. Cuando está uno en un lugar durísimo y quitan el estímulo, pasa esto que nos pasó acá. Donde no hay estímulo, uno oye un silbido, que es el contrario del estímulo. Entonces es algo que el cerebro hace para protegerse de sobrecarga de información y poder trabajar con lo que es verdaderamente urgente, digamos. Otra cosa que el cerebro hace es una reducción de datos. ¿Qué es esto? Transmite el mínimo de información de ese estímulo que está percibiendo en alguno de los receptores para que el cerebro se forme una sensación con ese mínimo. Uno aprende. Por eso es que ustedes ahora van a ir aprendiendo, a pesar de que ya nosotros sabemos qué es salado, qué es dulce, pero tenemos que volver a aprender cómo se siente el salado acompañado de ácido. Bueno, no lo vamos a hacer así tan en detalle con ustedes, pero tenemos que volver a aprender. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Si nosotros realmente estamos viendo un cuadrado rojo, el cerebro, a pesar de que esto parece lleno, lo que manda son ciertas como partes, no lo manda todo. Y puede mandar hasta el mínimo para que yo entienda que todo eso está relleno del rojo. ¿Qué es lo que el cerebro realmente hace? Esto. Esto es lo que recibe y esto es lo que ve. Pero el cerebro termina de interpretar con ese poquito de información que es esto lo que vemos. Pero realmente es esto lo que está llegando al cerebro. El mínimo de información, no se manda todo. Y ustedes a veces han visto que uno dice, uy, yo no le vi esa mancha a algo. O, ay, yo no sentí ese sonido. Es porque manda el mínimo de información. Y puede ser que otra persona en ese mínimo de información sí iba esa mancha o sí iba ese sonido. En el mío no. Entonces, el cerebro se está protegiendo de exceso de datos para poder trabajar con lo que realmente necesita para sobrevivir. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro cerebro para hacer esa sensación, para nosotros tener esa sensación? Tenemos un estímulo y ese estímulo va a alcanzar un receptor que puede ser un fotorreceptor en el ojo, una célula gustativa en la lengua o una célula olfativa en la nariz o el tacto. En este caso es en el ojo. Esa señal va a estar influenciada por la atención que pongamos, por la adaptación y la reducción de datos. Entonces, con esos rasgos que llegan al cerebro, el cerebro los utiliza para formar una hipótesis de cuál es mi sensación. Entonces, ya se forma la sensación. Esto es lo que mi cerebro tiene. Ahora, hay una cosa en análisis sensorial. Nosotros necesitamos que la persona indique qué está en su cerebro y esa es la parte más difícil. Porque todos hasta acá llegamos en lo que son sensaciones, lo que hemos experimentado toda la vida. ¿Verdad? Entendemos que, o sea, en mi experiencia entiendo que mi cerebro dice es un banano, que dice mi cerebro es un cuadrado rojo. En mi sensación, en mi experiencia, quiero decir, cuando me preguntan algo de ese cuadrado que yo tengo que describir o dar un número, ahí es donde tenemos más problemas. Y ahí es donde tenemos que trabajar un montón. Vean en lo que hace el cerebro al extraer ciertos rasgos para que el cerebro diga que ya está sintiendo algo. Ustedes en estas manchas negras y blancas ven algo. ¿Pueden interpretar algo aquí? Sí. ¿Ok? ¿Qué están viendo? Un perro, dicen. ¿Alguien ve otra cosa que no sea un perro? Es como un dálmata, ¿verdad? Nosotros aprendimos a que estas manchas nos dan la sensación de un perro. Hasta donde no hay líneas, las vemos. Cuando volvemos a ver, se nos va la línea. ¿Les pasa?
Uno siente que ahí está la línea y la vuelven a ver en detalle, no está la línea. Ese es el mínimo de datos que está mandando el cerebro. Ahí no hay nada, pero mi cerebro le dice, aunque con ese mínimo, ahí hay una línea. Mentira, ¿verdad? Uno vuelve a ver y no hay una línea. Pero si ustedes ven el todo, se ven las líneas del perro completas, ¿verdad? Hasta las patitas bien hechas y todo. Alguien dijo que esta era la lengua. Sinceramente, yo nunca la había visto como lengua. Pero bueno, yo lo vi como una manchilla aquí en el cuello. ¿Ah? Ahora no puedo dejar de verla como una lengua. Yo también. Yo la veía como una manchita, pero precisamente ya le dimos al cerebro una opción de una interpretación. Entonces, mi cerebro es el que decide qué estoy percibiendo. No son mis sentidos. Esto es una cosa que lo deja a uno así un poquillo asustado. Es mi cerebro. Por eso tiene que ver con lo que yo haya experimentado, porque entre más cosas experimente, más opciones tiene mi cerebro para interpretar. Ay, perdón. Entonces, con esos poquitos rasgos interpreta y sabemos que interpreta y toma una decisión por estos ejercicios que vamos a hacer ahora. Cambia la respuesta. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.